Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo ha salido a la luz. La repentina muerte del actor turco Engin Akyürek ha generado no solo tristeza entre sus seguidores, sino también una tensa y escandalosa disputa por su herencia. Hoy hablaremos de los bienes que dejó el actor y del inesperado enfrentamiento entre su familia y la famosa actriz Tuba Büyüküstün. El actor, conocido por su carisma y por protagonizar numerosas series de éxito, falleció la semana pasada en circunstancias aún no del todo esclarecidas. Con apenas 43 años, Engin dejó un legado no solo artístico, sino también patrimonial: 3 lujosas villas ubicadas en las zonas más exclusivas de Estambul, así como una colección de autos de lujo valorada en millones de liras turcas. Lo que parecía una triste despedida pronto se convirtió en una batalla legal. La presencia de Tuba Büyüküstün, quien fuera vinculada sentimentalmente con Engin durante muchos años y con quien compartió diversos proyectos televisivos, fue el inicio de una tormenta. Fuentes cercanas afirman que Tuba apareció en el funeral en compañía de su abogado, portando documentos que según ella prueban que Engin le habría cedido una de sus propiedades antes de morir. No es cuestión de dinero, es respeto por lo que compartimos, habría dicho Tuba entre lágrimas. Engin quería que yo estuviera segura, y por eso me dejó esa villa. Sin embargo, la familia de Engin, encabezada por su hermana mayor Meryem Akyürek, no tardó en reaccionar. Tuba está manipulando la verdad. Mi hermano nunca mencionó nada de eso. Esta casa es parte de la herencia familiar, no de una relación que terminó hace años. El conflicto escaló rápidamente cuando ambas partes se enfrentaron en una reunión privada organizada para tratar los asuntos legales. Testigos aseguran que los gritos se escuchaban desde fuera de la casa y que incluso hubo momentos en que Tuba amenazó con hacer públicos ciertos mensajes y correos electrónicos que demostrarían su relación con Engin. Tengo pruebas. No permitiré que me borren de su vida como si nunca hubiese estado allí, afirmó Tuba, con la voz quebrada por la emoción. La situación ha dividido a los seguidores del actor. Algunos creen que Tuba merece ser reconocida como parte importante en la vida de Engin y, por ende, tener derecho a una parte de sus bienes. Otros consideran que la familia debe ser la única heredera y que el momento no es apropiado para pelear por propiedades. A nivel legal, la situación es compleja. El testamento de Engin no ha sido revelado públicamente y hay rumores de que podría haber dejado instrucciones verbales a personas de confianza. La ley turca es clara en cuanto a los derechos de herencia, pero en casos de relaciones no oficiales, las cosas pueden complicarse rápidamente. Mientras tanto, los medios no han dejado de cubrir cada detalle del conflicto. Recientemente, se filtró un audio donde Engin le decía a un amigo cercano: si algo me pasa, quiero que Tuba se quede con la casa en Bebek. Se lo prometí. Este audio ha sido presentado por el abogado de Tuba como una de las pruebas clave en el proceso legal. No obstante, la familia de Engin ha cuestionado la autenticidad del archivo, solicitando una pericia forense para determinar si realmente fue grabado por el actor. No podemos aceptar algo así sin una verificación adecuada. Las palabras pueden ser manipuladas, afirmó el abogado de la familia, Cemal Karatas, en una conferencia improvisada ante los medios. A medida que el conflicto se intensifica, otras figuras del mundo del espectáculo han comenzado a tomar partido. Algunos colegas de Engin han salido públicamente a respaldar a Tuba, destacando la relación profunda que los unía. La actriz Beren Saat escribió en su cuenta de Instagram: conocí a Engin como un hombre de palabra. Si le prometió algo a Tuba, estoy segura de que fue con el corazón. En contraste, otros actores han pedido respeto y discreción, como Ali Tergenk, quien declaró: no es momento de pelear, sino de honrar la memoria de alguien que nos dio tanto. Los fans, por su parte, han convertido las redes sociales en un campo de batalla. Hashtags como #Justicia para Tuba y #Herencia de Engin se han vuelto tendencia en Twitter, con miles de publicaciones que analizan cada nueva pieza de información.
Grupos en Facebook y canales de YouTube especializados en farándula han dedicado horas a especular sobre la posible resolución del conflicto. Pero esta historia dio un nuevo giro cuando una supuesta exnovia de Engin, una empresaria francesa llamada Camille Delacroix, rompió el silencio. En una entrevista exclusiva para una revista europea, afirmó haber mantenido una relación paralela con el actor durante su último año de vida. Según Camille, Engin planeaba mudarse a París con ella y empezar una nueva vida lejos del ojo público. Me decía que estaba cansado de la fama, que quería paz, aseguró Camille. Además, mostró una serie de fotografías y mensajes que confirmarían su versión. Esto ha provocado una ola de confusión aún mayor. ¿Quién era realmente el último amor de Engin Akyurek? ¿Fue Tuba, fue Camille, o había algo más que nadie conocía? ¿Y cómo afecta esto al reparto de su herencia? Algunos medios aseguran que Camille también ha contratado abogados para reclamar una parte de los bienes, aunque hasta el momento no se han presentado documentos oficiales. Mientras tanto, el juzgado de Estambul ha convocado a una audiencia preliminar para dentro de 2 semanas. Allí se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes y se decidirá si procede una investigación formal sobre la validez del supuesto testamento oral y las grabaciones presentadas. En paralelo, una fundación artística que Engin apoyaba en vida, llamada Luz de Anatolia, ha emitido un comunicado solicitando que parte de la herencia sea destinada a proyectos benéficos. Engin siempre soñó con abrir una escuela de arte para jóvenes talentos en Anatolia. Es justo que parte de su legado se utilice para hacer realidad ese sueño, declaró el director de la fundación. Esto ha abierto una nueva vía en el debate. Algunos sectores opinan que, más allá de disputas personales, los bienes del actor deberían beneficiar a la sociedad. Sin embargo, los abogados insisten en que ese tipo de decisiones deben estar claramente estipuladas en un testamento legalmente válido. En medio de todo este caos, los fanáticos siguen recordando a Engin con cariño. Cada día, decenas de personas se acercan a su tumba en el cementerio de Sinsirlikuyu, dejando flores, cartas y pequeños objetos que recuerdan sus personajes más icónicos. Algunos incluso han propuesto erigir una estatua en su honor, como símbolo de su impacto en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Mientras se espera el fallo judicial, queda claro que la figura de Engin Akyurek sigue generando emociones intensas. Su vida, su legado y sus decisiones siguen provocando pasiones y polémicas. Lo que debía ser un adiós sereno se ha transformado en una novela llena de giros inesperados que mantiene en vilo tanto a la prensa como al público. Pronto sabremos si la justicia logrará poner fin a esta disputa. Por ahora, solo queda esperar y recordar a Engin no por las propiedades que dejó, sino por la huella imborrable que dejó en la pantalla y en quienes lo admiraron. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Tuba tiene derecho a reclamar parte de la herencia? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.